Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y alimenta el alma. Meditemos las Sagradas Escrituras con Miguel Gutiérrez en Caminando con Cristo. Hola queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a su programa evangelizador Caminando con Cristo en su San José Radio Canadá. Roguemos a Dios Padre para que el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra en este día y su Santo Espíritu nos guíe, ilumine y fortalezca siempre. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre su parentela y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en este día el Evangelio de San Marcos nos describe a nuestro Señor Jesucristo volviendo a su tierra de Nazaret y que sus discípulos fueron con él. Esto nos dice que Jesús era considerado un maestro. La palabra maestro es rabí en las lenguas arameas y hebreas. Cuando llega el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor, o sea, con un asombro o sorpresa exagerada. No era admiración, no lo podían creer que uno de los suyos pudiera hablar con tanta sabiduría. ¿De dónde le viene todo esto?, se preguntaban, y no podían creer en toda esa sabiduría que Jesús tenía y en los milagros que obraba y salían de sus manos. Sabían que era un hombre de familia muy humilde. Había sido carpintero en Nazaret por mucho tiempo. Lo habían visto hacer sillas, mesas, instrumentos para arar la tierra y otras cosas más. Un artesano de la carpintería, un hombre sencillo proveniente de una familia pobre. Bien sabían que no había tenido el privilegio de haber salido a estudiar con los grandes maestros en Jerusalén, porque su familia no tenía esos recursos para haberlo hecho. No lo aceptaban, mucho menos lo podían creer, pero tampoco se atrevieron a negar su sabiduría y su poder, y todavía lo trataron con menosprecio y decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María?, como afirmando de dónde él había salido con esta sabiduría y poder. Y más todavía mencionaron a sus hermanos, también hombres muy humildes, que para muchos de ellos no eran la gran cosa. Claro, Santiago, José, Judas y Simón no eran hermanos de Jesús. Claramente lo sabemos que no eran hijos de la Virgen María. En la lengua aramea y hebrea se usaba la palabra hermano para expresar los distintos grados de parentesco cercano, como primos, tíos, sobrinos.
Les aclaro esto, mis queridos hermanos, para que entendamos sobre esto, porque hay ocasiones en que escuchamos por ahí que la Santísima Virgen María tuvo más hijos y que nuestro Señor tuvo hermanos. Esto es una mentira que personas no católicas propagan por ahí. Y estos que no querían reconocer la sabiduría y el poder que el Padre le había dado a nuestro Señor Jesucristo, entonces se escandalizaron. ¿No les ha pasado, mis queridos hermanos, que a veces en la misma familia, círculo de amistades, en sus grupos comunitarios, en su centro de trabajo, no pueden reconocer que tú hayas cambiado, que tú seas esa persona que se ha convertido en algo mejor? Muchas veces los más cercanos a ti son los primeros que te menospreciarán. Nuestro Señor Jesucristo en esta gran enseñanza nos lo dice: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre su parentela y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Nos dice la palabra claramente, ningún milagro. Nos dice la santa palabra de Dios que solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiró de cómo se negaban a creer. Por la falta de fe se perdieron la gran oportunidad de que Jesucristo obrara maravillas en sus vidas. La soberbia impidió que la semilla de la fe germinara en sus corazones. Es inmenso don de Dios que es la fe. Es la que nos permite confiar plenamente en Cristo y reconocer que Él es el único que puede transformar nuestras vidas. En el caminar de nuestras vidas, la fe en Dios es lo que nos ayudará a levantarnos cuando caemos. Es el bálsamo que curará nuestras heridas y nos fortalecerá en el sufrimiento. La mayoría de los que estaban ese día en la sinagoga de Nazaret despreciaron la salvación que llegó ese día a sus vidas. Su soberbia no les permitía aceptar que Dios pudiera actuar por medio de un hombre tan humilde y ordinario para sus ojos carnales. Su ceguera espiritual no les permitió ver la grandeza de Dios que la tenían enfrente de ellos. ¿No es este el carpintero? Todavía resuena esa frase de menosprecio más de 2000 años después. ¿No es este el carpintero? Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todavía hoy en día, la incredulidad y la envidia muchas veces no nos permiten alcanzar las gracias que Dios pone en nuestras vidas. No nos permiten que nuestra fe crezca al nivel donde se dan las obras maravillosas de Dios en nuestras vidas y la de nuestros hermanos. No nos permiten esta incredulidad y esta envidia, esta soberbia, valorar la santa palabra de Dios, la obra y el ejemplo de los santos, a nuestros mismos hermanos y familiares. Esta envidia y esta incredulidad y falta de fe hacen que nuestros corazones se llenen de odio y resentimientos, que nos llevan al menosprecio, así como actuaron mucha gente en Nazaret que no pudieron salvarse por la dureza de sus corazones. Pero Jesús nos da un gran ejemplo. Él siguió la misión que el Padre le había encomendado, de ser el Salvador y Redentor de la humanidad, dándonos un gran ejemplo de paciencia y amor. Ese día en Nazaret, muchos no pudieron ver la luz de la salvación, la luz de la verdad, teniéndola tan cerca de ellos. Más bien la trataron con menosprecio y le dieron la espalda. Nos narran los santos evangelios que hay 2 veces en que nuestro Señor Jesucristo queda admirado. La primera, con la fe tan grande del centurión romano, que tenía enfermo a su criado, y Jesucristo lo sanó. Y la segunda, por la falta de fe de muchos en Nazaret ese día. Queridos hermanos, en este día pensemos en cómo está nuestra fe, si confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. La fe es una parte importante
para que nuestras vidas sean transformadas por la gracia santificante de nuestro Señor Jesucristo. La otra parte, más importante todavía, la hace nuestro Señor al darnos la salvación, pero somos nosotros los que tenemos que dar ese primer paso y tener fe, que Él puede sanarnos y liberarnos de todo lo que no nos permite vivir nuestras vidas plenamente y en comunión con Él. Roguemos a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, que interceda por nosotros para que nuestra fe sea más grande cada día y tengamos el valor y la decisión de creer en Cristo, de caminar junto a Él, de permitirle que Él se acerque a nosotros para que seamos sanados y liberados y resucitados de la muerte en que el pecado nos ha sumido y recibamos esa vida en abundancia que Él nos ha prometido. Y nunca olvidemos que todo mal o todo bien que le hacemos a nuestros hermanos, también se lo hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga hoy y siempre. Acompáñanos en la siguiente emisión de Caminando con Cristo. Meditaremos los tesoros espirituales que contienen las Sagradas Escrituras. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.